Tito capítulo 2, verso 13. Carta del apóstol Pablo a Tito. La carta no la escribió Tito, la escribió Pablo, ¿cierto? Y se la envió a Tito. Dice así la palabra del Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Amén. La manifestación, ¿qué? Gloriosa. ¿De quién? De nuestro, ¿qué? Gran Dios. Jesucristo entonces es nuestro gran Dios y Salvador. ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿Alguien ya se sabe el texto? Para que hagamos el ejercicio. Cerremos a ver la escritura. Cerremos y el hermano allá cierre también. No me hagan hacer trampa. Vamos a recitarlo. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uy, qué bendición. Se lo saben. ¿Quién se lo aprendió hoy? A ver, hermano Luis Miguel, ¿sí lo aprendió? ¿Nada? ¿Lo repetimos otra vez? Vamos a repetirlo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bueno. Con este texto, entonces, como ya dije, cerramos este ciclo de enseñanza sobre la unicidad, reconociendo que el Señor Jesucristo sí es nuestro Dios, nuestro gran Dios. Y ese gran queda muy bien allí, porque es que no hay otro Dios, hay solo un Dios y es grande. En el hebreo esta palabra es mega. En nuestro idioma se utilizan algunas palabras para, bueno, se me escapa ahora el término, pero para decir que algo es grande, a ver un término en el idioma nuestro que califica eso. ¿Ah? Es un aumentativo. Entonces, califica esa palabra, ese término, le da una calificación a lo que queremos calificar. En este caso, entonces, la palabra gran es un aumentativo. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios es el único grande, que no hay otro como Él. En el idioma de hebreo, ese aumentativo es muy difícil. No se consigue tan fácil. Por eso es que la palabra Elohim, que muchos han tildado de que es un plural, y realmente es un plural, pero es el aumentativo en el idioma hebreo, en el idioma original. Cuando alguien tiene la cabeza muy grande, entonces no dice, ¡qué gran cabeza! Casi nadie dice así. Y a veces hasta por hacerle bullying, ¿no? Cabezón. A mí me dirían orejón. La orejita mía no es así tan pequeña y linda como la de mi esposa, que es una orejita pequeñita, hermosa.
y el Señor le puso por aquí un lunarcito y algunos creen que es un aretico que le pusieron ahí, o ella se puso. No, son muy bonitas las orejitas de mi esposa. Las mías son grandes. Entonces a mí me dirían orejón, es el aumentativo de la oreja. Cejón. Pero ¿cómo se diría que Dios es grande? En el idioma original no había esa palabra aumentativa para decir que Él es extremadamente grande. Entonces se utilizó la palabra Elohim. Entonces algunos dicen, sí, es un plural. Pero es un plural no por decir que son muchos dioses, sino que es un Dios grandísimo. Grandísimo. Por eso usted encuentra también incluso en la Escritura que se habla de los 7 espíritus de Dios. Y alguien dirá, Dios tiene 7 espíritus. Y entonces lo menciona el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de ¿qué? Eso está en Isaías, ¿verdad? Y se habla de 7 espíritus. ¿Y será que Dios tiene 7 espíritus? Y entonces volvemos a lo mismo. Es un aumentativo. Es una manera de calificar no que Dios tenga 7 espíritus, sino que tiene la perfección. Porque el número 7 en la Biblia está hablando de perfección respecto de Dios. Así que entonces usted encuentra términos así. Y mire usted que aquí para hablar de este gran Dios se ha utilizado este término mega, porque cuando usted es un centro comercial gigante, entonces dice el megacentro. Y es, es un centro comercial inmensísimo. Bueno, aquí se utilizó la palabra mega para hablar de Dios. Él es el megadios. ¿Y de quién está hablando? Porque volvemos a lo que hemos estado recalcando. Algunos dicen que Jesucristo es el segundo de una supuesta Trinidad. Y eso lo enfrentó el apóstol Pablo, ya lo vimos. Gente que quería minimizar, reducir al Señor Jesús. Cuando el sentido aquí es totalmente contrario, es engrandecer, exaltar, reconocer y hablar de la preeminencia de este Dios maravilloso que se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Vea, hermano, el nombre, puede ser que muchos se llamen Jesús por ahí, pero este nombre no tiene comparación. En el nombre de Jesús hay todo poder. En el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús hay sanidad divina. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. Entonces estamos hablando de un meganombre. Del nombre más grande. Y así lo dice la Biblia. No solamente en este siglo, sino también en el venidero. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y añade la Biblia y dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Cuando dice toda, es toda. Este no es un todo relativo, sino que es un todo absoluto. Dice, se doblará toda rodilla de los que estén. ¿Quiénes están en el cielo?
Porque si hay otro Dios aparte de Jesucristo en el cielo, le tocó doblar la rodilla. Pero como no hay más, sino que Él es el único Dios, por eso en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que ¿qué? ¿Jesucristo es qué? ¿Y cuántos señores hay? Pues uno solo. Bueno, hay muchos señores hablando aquí de la tierra y todo eso, pero hablando del que manda sobre todos, el único es el Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Entonces, nosotros estamos aguardando esa esperanza bienaventurada. Porque la Biblia dice que la manifestación del Señor va a dar a conocer a ese verdadero Dios. Cuando el Señor aparezca. Porque ahorita mismo el Señor viene por la iglesia, ahora viene hasta las nubes. Él no viene hasta aquí a la tierra, por eso no es el texto que dice todo ojo le verá. Hay un texto que dice todo ojo le verá, pero este no es. Cuando el Señor venga por la iglesia no lo va a ver nadie. Él viene hasta las nubes y la iglesia es como un imán gigantesco. Él viene hasta las nubes y empezamos a subir. Y los que murieron en Cristo van a resucitar con un cuerpo glorificado. Y van a subir, y juntamente con los que estemos vivos, dijo Pablo, nos reuniremos con Él allá en las nubes. Y estaremos para siempre con Él. Estamos aguardando esa esperanza bienaventurada. Pero sabe que cuando el Señor venga con la iglesia, eso será en el milenio. Porque viene con la iglesia a establecer un reino de paz durante 1000 años. O sea, el Señor le va a demostrar al mundo, al diablo y a todos quién es Él. Y es cuando se cumple ese texto que le preguntarán, ¿y qué heridas son esas en tus manos? Y Él les dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y harán lamentación por Él. Todo el mundo va a llorar ese día. ¿Por qué va a llorar? Porque despreciaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. En vez de adorarlo, lo han rechazado. Le han dado la espalda. Pero como viene en su gloria, no viene en relación al pecado, no viene a sufrir nuevamente, no viene a que lo maltraten, no viene a que lo ultrajen, no viene a que lo ignoren, le den la espalda. No, viene como el Rey de la gloria. Y la gente va a decir, ay, nos equivocamos. No era el segundo. Era el mismo Dios. Era el verdadero Dios y la vida eterna. Y harán lamentación por Él. Van a llorar porque lo despreciaron, lo desecharon, lo ultrajaron. Y van a estar sus marcas ahí en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Este texto que hemos tomado, Tito 2:13, estaba mirando un comentario por ahí, porque pues cuando uno lee estos comentarios, uno no puede tragar entero todo lo que está por ahí escrito, ¿cierto? Uno tiene que leer, y es como cuando usted come bocachico. Si usted se traga entero ese bocachico así como se lo sirven,
Les tocará llevarlo al hospital, hermano, para que le saquen todas esas espinas que se le pegan a uno y le quedan por ahí. Cuando usted come boca chico, come un bocado pequeño y le va sacando la espina, ¿verdad? Bueno, así hay que leer estos comentarios. Uno lee y dice, esto como que no cuadra. Pero lo que sirve, de pronto usted dice, bueno, esto sí está como bien. Encontré en un comentario esto. Dice, este texto griego, o el texto griego de este pasaje, dice el comentarista, dice, es ambiguo. ¿Qué quiere decir que es ambiguo? Que uno no puede estar seguro de lo que está diciendo. Eso es lo que dice el comentario, el comentador, dice la palabra. El texto griego de este pasaje es ambiguo. Por eso, oiga bien, esto es lo que dice el comentario. Dice, no se puede saber con exactitud si Pablo está hablando tanto del Padre como del Hijo, o solo está hablando de Cristo. ¿Cuántos son teólogos acá? ¿Ninguno? ¿Y para cuántos este texto es ambiguo? Levante la mano los que para ustedes ese texto está claritico, claritico. ¿Y por qué? Porque tenemos la inspiración, la revelación del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Este es un comentario y claro, tiene todo derecho a escribir y a decir eso. Porque si el que escribió no tiene el Espíritu Santo, tiene que estar dudando. ¿Será que sí? ¿Será que sí está hablando? Porque hermano, lo que el texto está diciendo es que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Eso es lo que el texto dice. Y yo lo creo. Yo sí creo que Jesucristo es el gran Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Yo sí lo creo. Si alguien no lo cree, tiene todo el derecho de no creer. Pero yo sí creo. Dice aquí el comentario, dice, muchos comentadores prefieren considerar que esta expresión, esto de gran Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se refiere solo a Cristo. Muchos comentadores prefieren hacer eso. Es decir, sí se está refiriendo a Cristo. Porque es una preferencia, ellos prefieren. Pero hermanos, ¿qué otra preferencia puede haber? ¿Qué otra preferencia habrá? Que Jesucristo no sea Dios, eso no es ninguna preferencia, eso ya es blasfemia. Pero Jesucristo sí es Dios, el único. No hay ninguna dificultad, dice acá el comentario, no hay ninguna dificultad si se interpreta así. O sea, usted no va a caer en una falsedad, en un error, en una blasfemia o... Hay un término que estoy tratando de acordarme. Como se tildaron a un hereje. Usted no va a caer en una herejía porque diga que Jesucristo es Dios. ¿Será eso una herejía? Decir que Jesucristo es Dios. Entonces por eso el comentador dice, no hay ninguna dificultad si se interpreta así. O sea que Jesucristo es Dios. Pues Pablo atribuye a Jesús las prerrogativas de la divinidad. Y entonces está el siguiente texto, Romanos 1:7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y aquí es donde se evidencia que sí hubo una deliberada alteración del texto original, porque entonces aparece la coma y aparece el del. ¿Sí sabían que en el idioma hebreo no hay comas? Ni tildes, ni puntos, ni vocales siquiera. Así que eso se lo añadieron. Por eso el texto original diría, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y aunque ustedes no digan amén, así es. Porque Jesucristo es nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Aleluya, gloria a Dios. Filipenses 2:6, Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual siendo en forma de Dios, ya lo habíamos analizado también. Y eso de ser forma de Dios era porque era Dios, no porque se parecía, o como dicen algunos, como en San Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dicen algunos que no tienen la revelación, es que se parece mucho al Padre. Como es el Hijo, se parece mucho al Padre. Pero por más que el Hijo se parezca al Padre, no puede decir que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que el Señor quiso decir entonces es que Él es Dios o el Padre manifestado de manera visible. Porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Lo que es invisible no tiene imagen. Porque la imagen es esa cuando usted se para frente al espejo en las mañanas. Bueno, hay algunas personas que disfrutan mucho estar delante del espejo. Y se cuadran de una manera, y se cuadran de la otra, y se miran acá, y se cuadran el pelo, y siguen mirando. Y ya. Ahí se pasan un buen rato frente al espejo. Pero lo que usted está viendo en el espejo, cuando se para frente al espejo, es la imagen suya. Fea o bonita, negra o blanca, como sea, hombre o mujer, pero es la imagen suya. Y no es otra persona diferente a usted, es su imagen. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo es la imagen de Dios, está diciendo que la única manera de ver a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es Dios visible. Así de sencillo. Jesucristo es Dios visible. Por eso es que cuando yo les digo, si lo pudiéramos ver aquí, nosotros caeríamos rendidos de rodillas ahí delante de Él. Yo no me pararía, yo no sé el Señor qué haría conmigo, pero yo me le aferro como una garrapata ahí. Y para que lo suelte, mejor dicho. Es que este Dios es maravilloso, hermano, es maravilloso, maravilloso, incomparable. Aleluya, aleluya. Entonces, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios, porque ¿cómo va a ser igual si no es Dios? ¿Será que hay otro igual a Dios sin que sea el mismo? Es imposible. Lo que está refiriendo acá es una manera, es una forma de escribir, de expresar que era el mismo Dios, así de sencillo, que fue Dios el que se manifestó en forma palpable y visible, que fue el que se humilló. Para poderse humillar tenía que manifestarse en carne. Gloria al Señor. Disculpen, hermanos. Entonces dice la Escritura, vamos a mirar otro texto. Bueno,
Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no fue una excusa para él que siendo el Dios verdadero y único, él hubiera dicho, yo siendo Dios, ¿qué me voy a humillar así? ¿Cómo voy a ir a que me maltraten, a que me ultrajen, a que me hagan todo lo que... Porque él ya sabía lo que iba a pasar. Pero él nos amó tanto a nosotros que se humilló, se entregó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad, o sea, de Dios. Toda la plenitud, no es una parte. No es que Jesucristo era mitad hombre y mitad Dios, que es lo que quiere decir la palabrita esa que estábamos viendo por ahí. ¿Sí se acuerdan? Vamos a ver si la encuentro por aquí para acordarme también. Una definición que se da con respecto a la unión hipostática, hipóstasis. Entonces eran mitad hombre y mitad Dios. Entonces, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra hipóstasis, entonces, es lo que en términos teológicos han querido utilizar para hablar de la unión de lo divino con lo humano. Y terminan diciendo que es mitad Dios y mitad hombre. Que eso era lo que se manejaba en los griegos, la mitología griega. Hermanos, se inventaron una cantidad de semidioses. Semidioses. Los hermanos que van a ir a Morrison, ahí está el hermano Raulito que va a ir porque allá están esperando a los maestros de escuela dominical los niños. Hay un grupito de niños y los están esperando allá para la enseñanza. Morrison, sí, el hermano va. Entonces, hermano, esa palabra hipóstasis era eso, de los tales semidioses que se hablaba en la mitología griega. Encontramos muchísimos semidioses, muchos en la mitología griega. ¿Cuál era uno, Josué? Bueno, la verdad, no le entiendo, no le escucho. Apolo. Y había otra cantidad, porque había un dios que era, ese sí era el puro Dios, y que se había unido con una mujer. Entonces, el resultado de esa unión de ese Dios con una mujer, con una humana, resultó un semidios. ¿Ah? Zeus. Con Afrodita y bueno, con Gea y no sé qué. Y eso son la mitología son inventos. Entonces resultaban semidioses. Así que entonces quisieron traer esa misma expresión y esa misma idea para hablar de que Jesucristo, el Señor, no es Dios, sino un semidios. Y hay una unión hipostática, dicen ellos, entre el Dios eterno y una mujer que era María, y esa unión dio como resultado un semidios que se llama Jesucristo. ¿Cómo lo ven? En ninguna parte de la Biblia dice que eso es así. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, estamos
como dice la Escritura, colocando esas raíces en Cristo, y como es el lema este año, raíz y linaje. Porque si hay una raíz, hermano, tiene que ser en Cristo. Arraigados y cimentados en Él. La Biblia dice que en amor, pero ese amor es el de Cristo, porque es el amor que excede a todo conocimiento. Entonces, hermano, dice Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Pero oiga bien los términos, porque aquí vuelve otra vez a ver la coma y una separación entre Dios Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Parece que no es el mismo, Jesucristo no es el mismo Dios Salvador. Pareciera, ¿cierto? Da a entender. Hay una separación, y así lo creen muchísimos. Muchos. Pero eso no es así. No hay ninguna separación, porque el único Salvador que hay se llama Jesucristo. No hay más salvadores. Si hay un Dios Salvador, es Jesucristo, y si no, no hay. Porque dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si alguien puede ser salvo, tiene que ser salvo en el nombre de Jesucristo, que es el único Salvador. No hay más. Entonces, dice el comentarista, o el comentario dice, en cuanto a la deidad de Cristo, entonces también hay una construcción griega similar a esta que vimos acá, en Tito 2:13. Esa construcción griega que habla de que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y claro que tiene que haber una misma construcción en otro lugar de la Biblia, porque esto es una doctrina, y la doctrina está sustentada por varios textos que hablan diciendo lo mismo. En ninguna parte usted va a encontrar que diga que Jesucristo es la segunda persona o es Dios el Hijo. Usted no va a encontrar esa expresión ni en griego, ni en hebreo, ni en ningún idioma, porque eso no es bíblico. Que la Biblia diga que Jesucristo es Dios el Hijo, ¿dónde dice eso? Entonces, ¿cuántos dioses habrían? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. ¿Cuántos dioses son? La Biblia dice que hay uno solo. ¿No lo dice? Hasta los diablos, los demonios lo creen. El diablo mismo tiembla y sabe. Por eso es que se sujeta. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura en segunda de Pedro, vamos a mirarlo ahí, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 1. Yo creo que usted lo ha leído, claro, varias veces, hasta lo tiene de memoria, ¿verdad? Sí, usted lo tiene ahí en el repertorio porque dice, no, estos textos son buenos, bonitos y están contundentes, claros. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. ¿Quién me lo dice de memoria? ¿Todavía no? Bueno, vamos a darle espacio para que se lo aprenda. Dice el texto: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro ¿qué? Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que han alcanzado? Una fe
igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuántos tienen esa fe igualmente preciosa? Pues sepa que la hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la misma construcción griega de que habla aquí el comentario. Ahí está, la misma construcción. Está diciendo que nuestro Dios y Salvador es el Señor Jesucristo. Porque es que, hermano, eso es lo que la Biblia dice por todos lados. Romanos 9:5, ¿qué dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Mesías. Cristo es esa promesa que se había dado en el Antiguo Testamento a manera de profecía, que Dios mismo iba a venir a salvar. Por eso dice en Romanos 9:5, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mire en los términos, porque también hay ahí ese propósito de exaltar, de glorificar, de darle preeminencia al Señor Jesucristo. Vino Cristo, ¿qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, hermano, es en este contexto que el apóstol Pablo está presentando, dice el comentario, el contexto de Pablo es la manifestación de Cristo en su venida por su iglesia, porque es lo que estamos leyendo en Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es la venida del Señor Jesús por su iglesia. Y es esa manifestación que mostrará al solo soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. Pero esto lo había prometido el mismo Señor Jesús. San Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Vamos a mirarlo ahí. Eso lo había prometido el mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14. El verso 1 al 3. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, no se confunda. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, porque es el mismo. Porque no se puede, o sea, ¿cómo va usted a creer en Dios y decir que no acepta a Jesucristo? Pues eso fue lo que hicieron los hebreos, los judíos. Vino el Señor manifestado en carne y no lo quisieron recibir. Y allá está, pegados del muro de los lamentos, pidiendo que el Mesías venga. Y ya vino. Ya vino y no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, en la casa de mi Padre, mire cómo el Señor se va metiendo en esa promesa. Le está mostrando a sus seguidores, a sus discípulos, que no estamos perdiendo el tiempo, hermano, porque hay gente que quiere decirle y quiere hacerle creer, y el diablo los usa para hacernos creer que estamos aquí perdiendo el tiempo. Hermano, y si alguien está aprovechando bien el tiempo, somos nosotros. Gloria a Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra moradas habla de habitación, de casa. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es como ya hay unas habitaciones, ya hay muchas moradas, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es el propósito? El verso 3 lo dice. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? ¿Cuántos creen que eso es verdad? Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso de que nos va a tomar a Él mismo? Claro, porque somos su cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo del Señor y Él es la cabeza de la iglesia. Pero no está hablando de todos los grupos religiosos que hay por ahí. Hay unos que reclaman ser iglesia que porque Pedro, no sé qué. Están perdiendo el tiempo. Nosotros no estamos siguiendo a Pedro, aunque creemos en lo que el Señor inspiró por boca de Pedro. Dijo por boca de Pedro el Señor. ¿Qué dijo el Señor por boca de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de... Mira, esta gente dice creer que Pedro es la cabeza y ni siquiera le obedecen. No, que Pedro, pero no creen lo que dice Pedro. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo cómo era que se entraba en el reino de los cielos. Porque él utilizó las llaves para abrirle la puerta a todos los que van a entrar al reino de los cielos. Sí, las llaves no son unas que carga ahí en el bolsillo. Las llaves las utilizó para abrirle la puerta a los gentiles. ¿Cómo era? El arrepentimiento, una llave. El bautismo en el nombre de Jesús, otra llave. El bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo, otra llave. Y dice la Biblia, los que recibieron su palabra fueron añadidos a la iglesia. Ahí está. Y los que dicen que son iglesia porque creen en Pedro, no están obedeciendo. Están en desobediencia. Y la única manera de que los pecados de una persona sean perdonados es por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Gústele al diablo o no le guste, o gústele a la gente o no le guste, pero esa es la verdad. Que comiéndose una libra de pan, y yo no sé si 1 kilo de carne, pero no, que hay que comer la carne y la sangre. Y están en desobediencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, está esa misma construcción acá en el texto que leíamos, y aquí está el Señor haciendo referencia a que Él viene otra vez por su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, dice el comentarista o el comentario, dice, debido a estos dos grandiosos hechos aquí revelados, primero, que Jesucristo es Dios en el más pleno sentido de la palabra. Yo le decía a mi esposa, vea, estos comentaristas o comentarios o comentadores les causa dificultad aceptar que Jesucristo es Dios, el verdadero y único Dios. Pero tuvo que concluir su escrito diciendo esto. Estas dos verdades, que Jesucristo es Dios en el más pleno sentido de la palabra. A mí me daba risa, hermano. Eso es lo que creemos nosotros sin ser teólogos, ni comentadores, ni nada de eso. Eso lo creemos porque la Biblia lo dice.
Entonces está ese primer grandioso hecho, que Jesucristo es Dios en el más pleno sentido de la palabra. Y el otro hecho es, y que su regreso a este mundo constituye el gran clímax de la historia. Este versículo ha sido un motivo excepcional de consuelo para los cristianos en todos los siglos. Dice el apóstol Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. El que está apartado del Señor, el que está alejado, el que se ha descarriado, al oír esta palabra, siente allá en el corazón un llamado, un toque de parte del Señor que le dice, voy en breve, ya voy, no me demoro. Alístese, vuelva. Hay un puesto, hay un lugar para usted. Bendito el nombre del Señor. Y voy a terminar con este texto. Primera de Juan 5:20. Ya usted también se lo sabe de memoria. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ¿qué? Nos ha dado. ¿A cuánto les ha dado entendimiento? Nos ha dado entendimiento no para saber de fútbol, ni para saber de política, no. Para conocer al que es verdadero. ¿Cuántos conocen al que es verdadero? Y estamos en el verdadero. ¿Quién es ese verdadero? Dice, en su Hijo. ¿Por qué dice en su Hijo? Y yo lo acepto así como está escrito. Porque en su Hijo, ese Hijo es la manifestación de Dios en carne. Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero en su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por favor, estén de pie. Vamos a darle gracias al Señor.